Cívica y ética. Estrategias para promover la paz. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de formación cívica y ética. En esta ocasión, lo que aprenderemos deberá servir para mejorar su calidad de vida, la de su familia y la de la sociedad en general. Soy el maestro Edgar Coyote y es un placer estar con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia. Recuerden seguir las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico, la sana alimentación y sobre todo, permanecer en casa. Vamos a comenzar. En esta sesión descubriremos algunas estrategias que ayuden a promover la paz, valorando el conflicto como una oportunidad y no como limitante, para favorecer la convivencia entre personas, grupos o naciones. Preparen sus materiales para tomar notas de lo que les parezca relevante y poder recuperarlo en otro momento. De esa manera podrán aplicarlo en su día a día, con su familia, sus compañeras y compañeros o sus docentes. Tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas y, por supuesto, un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Iniciaremos por concentrarnos en reflexionar que vivir en un ambiente de paz es un asunto de todas y todos los habitantes del país, no solo de las personas directamente involucradas, por lo que todas y todos deben comprometerse a conservarla. La paz se relaciona con poder vivir en tranquilidad, salir de casa sin temor, hablar con las personas con franqueza, confiar en las autoridades, tener justicia y que se respeten los derechos humanos de todas y todos. La paz no es absoluta ni se consigue para siempre. Analizando un poco la historia, antes no se denunciaba casos de violencia hacia las mujeres y las niñas ni se cuestionaba el poder de los hombres. Era común y normal que ellos pudieran violentarlas, pero la situación ha cambiado a favor de la paz y la defensa de los derechos humanos. Por ello, se presentarán algunas estrategias para promoverla. Como primer paso, piensen en 5 situaciones que podrán generar un conflicto. Por ejemplo, 1. Al llegar a casa después de la escuela, van a la cocina por una rebanada de pastel y se encuentran con que su hermana acaba de comerse los 2 últimos trozos. 2. En la escuela rumoran que han tenido una excelente calificación en el examen de historia porque copiaron. Estas son situaciones que pueden pasar un día cualquiera y probablemente está pensando la manera en cómo las enfrentarían. Pero no se preocupen, más adelante tendrán que escribir la forma en que solucionarían cada uno de esos conflictos sin el uso de la violencia. Ahora sí, en su cuaderno de notas escriban sus propias situaciones. Recuerden que son 5. Y para comprender mejor el tema, veamos y escuchemos el siguiente video. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. El conflicto es inevitable para el ser humano, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Al surgir un conflicto, se hace la distinción entre el yo y el otro, o entre el nosotros y el ellos, es decir, es el reconocimiento mutuo de los actores en el conflicto. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas, y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria. Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia.
Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Analicemos los elementos del conflicto. Los elementos básicos del conflicto son 3: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar 2 posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Pero, ¿qué hacer para resolver el conflicto? 1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. 2. Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. 4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. 5. Llevar a la práctica la solución elegida. 6. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres y aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y en específico de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento los utilizamos. Muy bien, yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. Como pudieron darse cuenta, se menciona que no todos los conflictos son negativos, sino todo lo contrario. Son oportunidades que nos ayudan a buscar soluciones y generar beneficios para todas y todos. Sin embargo, algunas personas tienen la idea equivocada de que los conflictos son negativos, por lo que es mejor ocultarlos o ignorarlos. Los conflictos son una oportunidad para mejorar las relaciones entre las personas, ya que permiten identificar aspectos injustos, desiguales, negativos o abusos que se deben y pueden cambiar. Cuando ocurre esto, tiene lugar una mejoría en el trato interpersonal y en las condiciones de vida de las personas involucradas. Quienes rehuyen los conflictos en realidad ven dificultades en la manera de enfrentarlos y quizá recuerdan situaciones que se han manejado con violencia, en las que una de las partes intenta aplastar o destruir a la otra. Así, parece lógico pensar que se trata de un asunto negativo, pero lo que realmente se debe evitar es la violencia y el abuso de poder. Otra razón que dan quienes consideran negativo el conflicto es el tiempo y el esfuerzo que se requiere para su manejo no violento, pero no valoran el beneficio que este puede traer a las relaciones entre las personas. Por esa razón, es necesario cambiar la perspectiva y comprender que el centro de atención debe ser el análisis del conflicto, no sus resultados.
Entender qué es, cómo surge, cómo se puede atender, cómo prevenir que crezca y estalle de forma violenta, reconocer las actitudes y estrategias que favorecen su resolución, así como la relación que existe entre el conflicto, la paz, la violencia, el poder y la participación. Para que nos quede más claro, prestemos atención al siguiente caso. Caso 1. Cada mañana, la familia Fernández tiene un conflicto por el uso del baño. Son 4 hermanos, la mamá, el papá y el tío José. Todos entran a trabajar o a la escuela entre 7 y 8 de la mañana y necesitan usar el único baño que tienen. Ricardo, el hermano mayor, entra al baño desde las 5:30 am. Tarda más de media hora en bañarse y afeitarse. A las 6, su papá, su tío y su mamá ya están esperando a que salga. Por mucho que reclamen los demás, Ricardo sale hasta que quiere. El segundo en usar el baño es el papá. La mamá reclama que le urge entrar, pero él dice que es el jefe de familia y tiene más derecho que ella. Ejerce el poder que le da el rol tradicional de su género. Ella le reclama que el argumento es machista y él le responde que si no le gusta, se levanta a las 5. A esa hora ya se despertaron los demás miembros de la familia y la casa parece un manicomio. Los hermanos menores ya no pueden asearse de manera adecuada. Salen todos enojados de la casa, unos a medio asear y otros relucientes. Un día, el tío José llegó a la casa con unos lavamanos de plástico, 3 espejos y un pizarrón. Les propone que unos se bañen en la noche. Colocaron lavamanos en un cuarto, otro en el patio y uno más en la cocina para que todos se laven los dientes y la cara. También sugiere una regla de uso del baño, que los que se bañen en la mañana solo podrán usarlo 15 minutos. José usa su poder de persuasión y organización para resolver el conflicto. Todos opinan, hacen ajustes y toman acuerdos. La mañana siguiente todo cambia y hasta tienen tiempo para desayunar sin pelear. ¿Alguna vez les ha sucedido o les han comentado alguna situación similar? ¿Cómo se resolvió? En el ejemplo, José usa su poder de persuasión y organización para resolver el conflicto. El poder no es negativo, pero depende de cómo se use. Siempre es necesario que haya formas de controlar el poder, ya sea mediante autocontrol o la que se le llama contrapeso de poder. Si alguien es muy poderoso y está inclinado la balanza a su favor de manera injusta, las y los demás pueden unirse para contrarrestarlo. Es importante poner atención al ejercicio del poder, porque en situaciones de conflicto alguien puede usarlo para incrementarlo, controlar los recursos o perjudicar a las y los otros. O bien, las partes pueden entrar en una dinámica para ver quién tiene más poder y lo único que logran es agravar el conflicto. Por ello, deben tener presente que el poder debe de estar fundamentado en la igualdad, la libertad, el respeto y la participación. Para resolver un conflicto se requiere de todas las partes. En los conflictos sociales generalmente se despliega un proceso participativo en el que cada una de las partes intenta hacer valer sus derechos, presionar y persuadir para que se consideren sus intereses. Los conflictos pueden afectar la dignidad y los derechos humanos de las personas. Por ello, es necesario visibilizarlos, analizarlos y solucionarlos. Ahora bien, la negociación y la mediación son estrategias centrales para la resolución no violenta de conflictos. En la negociación, las partes dialogan hasta encontrar una solución. En la mediación, interviene una tercera persona para ayudarlas a que tomen un acuerdo que solucione el conflicto. Esta última es muy útil en la vida cotidiana y en la participación social y política. Así que tomen nota del siguiente esquema. Mediación. ¿Qué es? Es una estrategia de resolución no violenta de conflictos en la que interviene un tercer actor, cuando las partes involucradas no pueden llegar a un acuerdo.
requiere que las partes acepten voluntariamente a la persona o institución mediadora y tengan voluntad de diálogo y de autorregulación emocional. ¿Quién puede fungir como mediadora o mediador? ¿Una persona ajena al conflicto? ¿Un organismo internacional? ¿Una comisión integrada por personas neutrales? ¿Cuáles son las características de una persona mediadora? Es neutral, promueve el diálogo y la escucha activa, tiene credibilidad, reconoce la dignidad y los derechos de todas y todos los involucrados, es confiable, tiene actitud conciliadora, es capaz de identificar y expresar los avances, es firme en sus propuestas. ¿Cuáles son los tipos de mediación? Formal. Sigue un procedimiento específico e involucra a personas capacitadas para mediar. Informal. Surge de manera espontánea. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? La familia, el entorno laboral, la comunidad, la escuela, entre países. Estos son algunos de los elementos más importantes de la mediación. Como pueden observar, se aplican a una serie de acciones efectivas para solucionarlo. Pero hay otros modos de resolver o dirimir los conflictos mencionados, también la negociación. Al negociar, es importante tomar en cuenta los detalles de la situación. El principal hecho es que al aceptar una negociación, ambas partes aceptan tácitamente que tienen voluntad de resolver el conflicto. Hay ocasiones en que una de las partes no busca la solución al aceptar la negociación, sino prolongar el conflicto. Estos casos no los analizaremos. Es importante partir del reconocimiento de la buena voluntad. Cuando acepten negociar, es importante hacerlo con la voluntad de encontrar una solución. Esto evitará que se desgasten o que los conflictos se hagan más grandes. Una vez que ambas partes aceptan negociar, es importante reconocer los intereses que están en juego. Una vez identificados los intereses, es necesario conocer que al negociar se debe tener disposición a ceder. Las personas al negociar deben reconocer que se busca la satisfacción de las partes. Esto quiere decir que las necesidades se pueden organizar por importancia. Se pueden valorar si las necesidades son excluyentes. Se pueden organizar las necesidades de acuerdo con la posibilidad de atenderlas. Para recibir algo es importante también ofrecer. Para negociar se requiere de empatía, flexibilidad y capacidad de tomar decisiones. Se requiere conocer las preocupaciones y características de las personas con las que van a dialogar. Es necesario también analizar la situación y conocer hasta dónde se puede aceptar la necesidad de las partes. Es importante que ustedes reconozcan lo menos que pueden obtener de la negociación. Además, deben reconocer la pertinencia de aceptar las necesidades que les planteen, analizar la situación y valorar si lo que ustedes quieren es lo mejor. Como pueden notar, esta estrategia implica motivación, organización y un gran esfuerzo por las partes afectadas para que pongan en práctica una estrategia que ayude a resolver el conflicto. Analicemos lo que ocurrió en el siguiente caso. Caso 2. En una unidad habitacional, los vecinos han peleado durante años por el ruido, por el mal manejo de la basura, por la invasión de los lugares de estacionamiento, porque los perros defecan en los accesos al edificio y por otros motivos. Los conflictos empezaron con ofensas, gritos de unos a otros. Luego siguieron actos de justa venganza, como rayar un coche mal estacionado, levantar las heces de los perros y colocarlas en la puerta del dueño del animal, o arrojar piedras a las ventanas de los vecinos ruidosos. La señora Julia, una vecina que no se ha involucrado en las agresiones, comenzó a promover el diálogo para lograr una mejor convivencia y resolver los pleitos. Convenció a los vecinos de que se sentaran a dialogar
y hablaron sobre la necesidad de respetar al otro. Reconocieron que los niños no tienen en dónde jugar, que las casas están muy juntas y las paredes son delgadas y todos escuchan. En fin, manifestaron cada una de sus inconformidades y después de echarse la culpa y de comentar las difíciles condiciones en las que viven, se dieron la mano como si fueran grandes amigos. La señora Julia se sintió muy satisfecha de haber logrado la paz, pero a los 3 días, la situación inicial regresó. Ruido, heces de perro por todos lados. Un niño rompió la ventana del vecino y automóviles invadiendo el estacionamiento ajeno. Con el caso anterior, nos damos cuenta de que los conflictos son inevitables y reaparecen. Ante esta situación surgen interrogantes como ¿qué pasó? ¿Por qué los problemas no se solucionaron? ¿Cuáles valores consideran que tendrían que ponerse en práctica? ¿Cuáles habilidades pondrían en acción? ¿Qué estrategia se les ocurre? En su cuaderno coloquen las respuestas, guiándose por lo que hemos visto hasta este momento. En el caso que revisamos, por ejemplo, se necesita que las partes involucradas expresen con honestidad, respeto y claridad sus intereses y necesidades. Para ello, requieren poner en marcha algunas habilidades como el diálogo efectivo. Revisemos el siguiente audiovisual que nos muestra su aplicación. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. El primer paso en la obtención de un genuino saber reside habitualmente en el reconocimiento del error y la ignorancia como tales. Gracias al diálogo constructivo, se ha llegado a consensos con el debido respeto a los disensos. Un ejemplo claro son las acciones convenidas en favor del bienestar de niños y adolescentes con discapacidad. Como pudieron notar, el diálogo ayuda a analizar y resolver conflictos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. La calidad de la comunicación es indispensable para la solución de conflictos, pues favorece la escucha y la expresión clara de ideas, sentimientos e intereses, privilegia la honestidad y compatibilidad ante lo que dice la otra persona. Analicemos mediante el siguiente esquema las habilidades para un diálogo de calidad. Escucha activa y empática. Estar atento para comprender lo que otros están tratando de transmitir. Lo anterior no quiere decir que al comprenderlo estés de acuerdo con lo que dicen, pero te será de utilidad para generar estrategias de solución que contemplen lo que comprendiste del punto de vista del otro. Claridad y precisión. Permitir que el argumento o razonamiento sea fácil de comprender. Empleo de las palabras exactas para exponer un argumento, ni más ni menos, sin dejar ideas a la interpretación. Asertividad. Implica expresar una opinión de manera firme. Esta expresión conlleva necesidades, intereses e ideas, dichas de manera clara y con la fuerza suficiente que dé la importancia debida a lo que se dice. Veracidad. Dirigirse siempre con la verdad. En el caso de las emociones, resulta indispensable trabajar con el autoconocimiento para exponerlas a las y los involucrados en el diálogo. Las habilidades para el diálogo resultan muy útiles, como la escucha activa, la empatía, la asertividad, la colaboración, la negociación y la toma de decisiones. Al inicio de la sesión, se pidió que pensaran en 5 situaciones que desencadenaron un conflicto. Ahora que tienen plasmadas en su libreta y conocen algunas habilidades, pueden diseñar estrategias que contribuyan a su resolución pacífica. Escriban una conclusión en su cuaderno, en la que respondan lo siguiente. ¿Qué es la cultura de paz? ¿Qué es el conflicto? ¿Cómo pueden mejorar su forma de enfrentar los problemas para mejorar la convivencia en sus relaciones? ¿Cómo están colaborando en la construcción de un ambiente escolar y familiar pacífico y libre de violencia?
Para concluir, hagamos juntas y juntos un recuento. Recuerden que los conflictos son inherentes al ser humano y se presentan durante la mayor parte de nuestras vidas. Asegúrense de llevar a cabo la negociación y mediación que trabajamos para su resolución. No olviden aplicar el diálogo efectivo con astucia y asertividad para mejorar sus relaciones. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más de las estrategias que contribuyen a promover la paz, así como consultar sitios web oficiales. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.